Ya. Y grabar. 3, 2, 1. Perfecto. Un fraterno saludo con todos. Tengo el gusto de tenerle como entrevistado en este momento a Carlos Rojas. Es una persona con amplia experiencia en materia política, en materia económica, en materia social. Se dedica también al tema periodístico. Entrevista a personajes con gran protagonismo a nivel nacional y en materia económica, política y social. Vamos a realizar una entrevista en función de la problemática actual. ¿Cómo afecta este tema del COVID-19 en el entorno nacional en materia política, económica? Vamos a ver el punto de vista de Carlos, que es muy importante para tener una retroalimentación. Y bienvenido, Carlos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Andrés, muchísimas gracias por tu invitación. Estoy a las órdenes. Me encantó que me hayas invitado para compartir con los estudiantes de maestría de la Universidad Técnica Particular de Loja, un centro educativo al que personalmente le guardo mucho respeto académico y mucha consideración por su forma tan interesante de haber penetrado en la educación del Ecuador desde hace muchos años, desde la modalidad abierta, que me parece a mí que es un logro que muy pocas universidades lo tienen y están a la vanguardia. Eso, y pues sí, hay que hablar del tema de moda que es el coronavirus y sobre eso pues trabajar algunos escenarios que creo que son fundamentales no solo para la vida política y económica del país, sino para el futuro de nuestras familias y nuestras relaciones, ¿no? De acuerdo, mi estimado Carlos. Y sí, dando inicio con esto, pues me parece importante, voy a compartir la pantalla, acceder a ciertas cifras de estadísticas que tenemos en la actualidad. Vemos que la Organización Mundial de la Salud, con corte al reporte 63 del coronavirus, tienen estadísticas ya, casos confirmados por 332.930, muertes por 14.510. Y bueno, aterrizándole al nivel nacional, tengo un poco de estadísticas, las trabajé también. Tenemos pues aquí a los países, ¿no? Vemos cuáles son, están como en semáforo, ¿no? Vemos que los países en rojo son los que tienen indicadores más altos en relación al total de la población. Por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de población con COVID-19 en Italia? Es el 0.07. La media a nivel mundial, por ejemplo, en China, en Corea, es del 0.01 o 0.02. En otros países no llega ni al 0.00 o algo. Entonces, vemos que los nuevos casos de COVID también se están disparando en Australia, en Estados Unidos, en Canadá. Bueno, pero aquí, en resumen, ¿no? Ya el día de hoy, pues, se ha reportado casi 1.000 casos, 981 exactamente. ¿Qué contexto le ves tú respecto al tema cultural, al tema de disciplina, al tema de una responsabilidad social tanto a nivel de gobierno como a nivel de ciudadanos? Si es que de manera muy resumida me puedes contar tu percepción, por favor, respecto al caso ecuatoriano. A ver, yo creo que el debate se ha manejado mucho en relación a unos conceptos que pueden ser hasta cierto punto un poco odiosos, ¿no? El regionalismo, por un lado, y el tema de la indisciplina, por otro. Es decir, que hemos dicho, los guayaquileños son indisciplinados, los quiteños y los serranos en general son más obedientes. Por esa indisciplina es que Guayas concentra el 80%, el 78% de COVID en Ecuador, el resto del resto de las ciudades, Quito, que tiene un tamaño tan grande como el de Guayaquil, tiene apenas el 69 casos, me parece, 59. Me parece que esa es una lectura, sí, que puede ir en el orden de lo coloquial, de lo cotidiano, pero me parece a mí también que hay una realidad más que cultural económica, ¿no? Guayaquil es una ciudad que se mueve mucho con el impulso comercial, el impulso informal, la iniciativa privada marca el dinamismo de la ciudad en cierta manera. Quito es una ciudad que tiene en sus manos la administración del Estado. Entonces, esa puede ser una razón por la cual quizás el grado de informalidad, ojo, me parece que si bien el comercio entre las dos ciudades, y tú como economista quizás puedes tener más clara esa idea, son similares, incluso en Quito hay más comercio que en
Guayaquil, que es lo que he visto en las últimas encuestas o cifras de la Cámara de Comercio, me parece que el subempleo en Guayaquil es mucho más alto, es el más alto del país. Y Así eso es. explica la necesidad de que la gente tenga que salir ese día para poder comer ese día. Sí, Entonces, desde esa realidad, que es una realidad que muestra el deterioro de la estructura social de este país, es muy complicado reducir la crítica a la desobediencia de la ciudad de Guayaquil a un simple comportamiento cultural y no a un comportamiento económico. Yo creo que ese es un primer punto que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Es decir, creo que el COVID llegó en el momento menos fuerte del favorable. Ecuador, Sí, en el momento menos favorable, en el momento más difícil, en donde tenemos una crisis fiscal. Es decir, el Estado no tiene la capacidad para sustentar esta crisis como si lo hubiera tenido hace 10 años. La empresa privada creo que está golpeada y no está en capacidad de hacer frente a una paralización económica como la que hemos visto. Y me parece que los índices de empleo del Ecuador son tan dramáticos, están tan deteriorados, que ahora lo único que sufre la gente que está metida en la casa, todos nosotros, es, Dios mío, voy a tener empleo de aquí a 4 meses. Yo creo que con esa realidad hasta las defensas se nos van a bajar y no vamos a poder hacer frente a una emergencia sanitaria como esa, ¿no? de acuerdo, muy interesante el punto de vista. Y sí, la economía del ecuatoriano es en su mayoría informal, es del día a día, es de subsistencia mayoritariamente. Entonces, la lectura de decir sí, en Guayaquil hay más economía informal, más emprendimiento, nos pone en esa situación. Hemos visto en redes sociales cómo de una manera muy marcada se ha dado prácticamente un señalamiento a la ciudad de Guayaquil, que por culpa de Guayaquil se están disparando los contagios. Yo no me voy a meter en un campo en el que se pueda herir susceptibilidades. Simple y sencillamente Es, aquí lo que debemos de ser propositivos y decir, bueno, debemos guardar una unificación de criterios a nivel de gobierno central, de gobiernos autónomos descentralizados, en las medidas de mitigación de riesgo, en tratar de implementar medidas en una fase de alerta temprana o media, y en este caso, y no dejar que avance más para evitar la propagación y prevenir muertes. Solo para poner en contexto, en la economía mundial, según estudios del Banco Mundial, del Foro Económico Mundial, ya se han pronunciado algunas instituciones a nivel internacional, se tiene previsto que hasta el momento lo que generará en pérdidas a nivel mundial el COVID-19 será entre el 2 y el 3% del PIB mundial. Esto es bien fuerte. Tengamos en cuenta que las perspectivas de la economía eran ya de un estancamiento o hasta de una contracción económica. Con esto se va a marcar mucho más. Y bueno, en ese sentido viene una pregunta. A nivel de poderes del Estado en Ecuador, hablamos de ejecutivo, legislativo, hablamos de judicial, hablamos del Consejo Nacional Electoral, el poder electoral, hablamos también del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuál es tu lectura respecto a qué caminos, qué soluciones puede encontrar la sociedad ecuatoriana para confluir? Porque más que diferencias tenemos cosas en común, semejanzas. Queremos el crecimiento económico, queremos un ambiente que no sea de contracción económica, que no sea de aumento de inseguridad, de desempleo. Ahora escuchaba que ya la Asamblea Nacional, en noticias, escuché que está planteando el tema de una eh, un tema selectivo de dejar de pagar deuda externa, acogernos a un default para poder atender también emergencia sanitaria. Y bueno, muchas veces hemos visto que las decisiones que ha querido tomar el Ejecutivo, por ejemplo, en el retiro de subsidio a los combustibles, que fue en el mes de octubre, este fue un tema álgido, trajo mucha problemática social. ¿Cuál es tu lectura respecto a qué camino tiene el país para poder encontrar el dejar de ver esta problemática que nos está entrampando a todos? Hay mucho conflicto de intereses, cada cual jala para su lado, como se dice comúnmente, vulgarmente. ¿Cuál es tu lectura respecto a la estructura en sí del Estado? ¿El Estado de Derecho se ve vulnerado? ¿Hay salidas? Ya mismo estaremos en elecciones presidenciales dentro de algunos meses, pero también esto se podrá ver aplazado por el mismo COVID. Ya veo que están aplazando temas a nivel internacional y también a nivel
nacional ya se está planteando esto, el Consejo Nacional Electoral, ya escuché ahora también que está analizando esta posibilidad de mover el calendario electoral, pero mientras tanto tenemos una coyuntura muy, muy difícil. ¿Cuál piensas tú que es la principal problemática en ese sentido para el Ecuador? A ver, mira, solo quería hacerte una reflexión de unos Sí, datos que me parecieron interesantes que tú trajiste a colación al inicio de esta entrevista. Tú dices que ni el 1% de la población italiana está contagiada y es menos del 0,01% la media mundial de contagio. sí, Sí, ellos son los que están contagiados, pero es increíble cómo el miedo a esa pandemia ha hecho que todo el mundo se paralice, perdón. Entonces eso quiere decir que realmente el COVID ha afectado como ningún otro mal, ningún otro ataque terrorista, ninguna otra guerra entre países, a toda la población. Eso me parece a mí que yo creo que hace 2 o 3 meses no teníamos en la perspectiva, no éramos capaces de entender cómo un país tan grande como China, como Estados Unidos, pueda llegar a paralizarse por el miedo a una enfermedad. Entonces yo debería analizar los doctores, los médicos, ¿por qué si por un lado te dicen que es una simple gripe, nos ha generado tanta preocupación? Bueno, no es una simple gripe porque la capacidad de contagio de este virus es monstruosa y porque las complicaciones pueden ser muy graves, ¿no? Y ver esas escenas apocalípticas en Italia y en España y el dolor en Francia y lo que puede pasar en Ecuador, pues nos tienen que tener con mucho cuidado. Ahora bien, en cuanto ya a la pregunta más de orden político, yo siento que el gobierno hasta el momento me parece a mí que ha logrado en cierta manera ganar cierto respaldo del pueblo a la hora de tomar estas decisiones. Yo creo que si comparamos el concepto o el término estado de excepción, toque de queda, en el mes de marzo, con el estado de excepción y toque de queda del mes de octubre, vamos a encontrar dos realidades y dos países completamente distintos. sí. Pienso yo que se ajustaron algunas tuercas en el gobierno en el sentido de mejorar la comunicación política. Me parece a mí que haberle dado cierto tipo de protagonismo al vicepresidente por varias razones, entre ellas la necesidad obvia de cuidar a Lenín Moreno de que no se nos enferme, porque él quizás puede ser uno de los ecuatorianos más proclives a morir, un caso de esos. Me parece a mí que ha sido una decisión interesante porque de una u otra forma se trata de ver una renovación política, un liderazgo renovado, con más firmeza, con un poco más de entusiasmo de llevar adelante. Entonces yo creo que estos primeros días han sido medio positivos para el gobierno, como lo ha sido para el alcalde de Quito, que nos han permitido como que volver a retomar cierta confianza, cierto acercamiento de dos espacios institucionales que estaban completamente destruidos. Lastimosamente veo yo que la alcaldía de Guayaquil no logró recuperar ese espacio, un espacio que a mí me parece que lo fraccionó de una manera torpe la alcaldesa de Guayaquil con su posición intransigente frente al tema de los subsidios en el mes de octubre, cuando ella habló de la metáfora de la serpiente y el gobierno cruel. Le dejó sin piso a Jaime Nebot para que pueda tener un factor de negociación y de mediación en la crisis. Luego vinieron todos los escándalos, más que escándalos, las críticas a su gestión, de que mientras el Partido Social infla el aparato estatal, más allá de las cifras, ese es el mensaje que se dio. Y pues ahora la polémica alrededor de quién tiene el comando de los enfermos en Guayaquil y la torpeza total de haber paralizado el aeropuerto de Guayaquil, creo que le genera a la institución municipio de Guayaquil un desgaste que no estaba previsto y al que el guayaquileño no estaba acostumbrado. Creo que las cosas en Quito y en el gobierno por ahora son distintas, y digo por ahora porque yo sé que los próximos días, la próxima semana, si se mantiene la curva, las cosas se van a complicar. Se van a complicar no porque todos nos vamos a enfermar, sino porque habrá más enfermos críticos y hay que ver cómo el sistema hospitalario nos da a nosotros una respuesta ágil a esas enfermedades. Entonces, desde ese punto de vista, creo yo que ese capital político chiquito que ganó el gobierno en estos días, el mismo alcalde de Quito, se lo puede perder si es que empezamos a sentir un sistema de salud colapsado. Y finalmente me parece a mí que la justicia como corte está en lo suyo. No entiendo por
qué se demoran tanto en el caso Sobornos. El Consejo de Participación Ciudadana no es un ente confiable ni respetable. Hace pocas semanas nosotros vimos cómo el señor presidente de esa entidad es capaz de condecorar a un líder indígena que generó tanto caos. A lo mejor el líder indígena tiene toda la razón del mundo de que esas medidas no se hayan tomado, yo no discuto eso, pero creo que el papel político que él jugó y cómo se fracturó el país, unos a favor y otros en contra de la medida, hacían que el señor Cruz no debía haberle hecho esa condecoración. Entonces ahí se ve un Consejo de Participación totalmente, no sé, torpe. Y veo yo una asamblea que, como siempre, está trabajando en función de unas lógicas electorales y populistas. O sea, a mí me ha sorprendido, me ha dado mucha lástima que la asamblea pide una moratoria de deuda cuando hemos sabido, y tú como economista quizás no me dejarás mentir, que la historia de este país ha sido la historia de un default tras de otro y que nos ha traído consecuencias negativas. Entonces, yo no sé, a lo mejor la moratoria sea de una justicia social, o sea, de una necesidad imperiosa para quienes creen que mientras más recursos tenga la salud se va a mejorar, pero yo no sé hasta qué punto es este el momento de desafiar, no sé, el poco respaldo o la poca estructura que nos puede echar una mano en las próximas horas, que son los organismos multilaterales y la comunidad internacional. ¿Qué tenemos en este momento en el país, Andrés? ¿Qué tenemos en el país? Tenemos 4 de cada 10 gente de la población económicamente activa con empleo fijo. Eso es lo que tenemos. Tenemos unas empresas que no han podido mejorar su capacidad productiva y tenemos un Estado quebrado, un Estado que tendrá que hacer maromas para poder hacer frente a la crisis. A mí me aterra ver cómo se va a hacer frente a esa crisis. O sea, hace exactamente 13 días el presidente de la República hizo una cadena nacional con unas medidas un poco complicadas, complejas, para salvar la caída, creo que eran $10 del precio del petróleo. Eso fue antes de la crisis sanitaria. Y desde ahí acá hemos visto, sí, un esfuerzo del gobierno por plantear bonos, canastas, ayudas, apoyos, movilización de recursos, pero la plata se nos está acabando porque nosotros vivimos de los dólares. Entonces, ¿cómo vamos a sostener una economía cuando tenemos a todos estos sectores políticos, estos poderes institucionales, no sé, inmersos en una inmadurez, en una falta de sentido de país, de visión? No sé, yo creo que hay una inmadurez increíble, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Aquí vemos un tema en el que cada grupo de interés jala para su lado, pero yo más lo que llamo es a la reflexión en este espacio de entrevista a nivel académico y que también puede servir para el resto del público para que lo observe. Realmente se ha polarizado mucho la Te sociedad. interrumpo, te Claro, interrumpo. A ratos, eh, Andrés, me parece que a ratos ni siquiera es un tema de intereses y de llevar el agua a su molino. Me parece que hay un gran déficit político en las personas que comandan la asamblea, en la gente que está en ese quinto poder, en la gente que está en determinadas alcaldías. O sea, es un problema de preparación política. O sea, no sí. podemos tener a un presidente de la asamblea que sea capaz de pasar una resolución como esa. O sea, el señor no estudió historia económica del país. O sea, es elemental, Andrés. ¿Cómo Sí, vamos a entrar al frente de un default cuando la única llave de ingresos puede ser el crédito barato? sí, O sea, es una estupidez. hay muchos temas en los que obviamente las autoridades han tenido una negligencia completa en el manejo macroeconómico, en las finanzas públicas, en el tema político mismo. Vemos cómo aquí se ha fraccionado la sociedad, se ha polarizado el tema de octubre, las pérdidas que generó el país, una decisión que era técnicamente bien tomada para eliminar las distorsiones, dejar que el país tenga que recurrir a pérdidas por $1.000 millones anuales solamente por contrabando y por subsidio en general. Hablamos de casi $4.000 millones, que eso en 15 años son $60.000 millones y es otra deuda pública. Entonces, toda esa serie de decisiones en las que se ha dado marcha atrás, en las que tal vez sí había razonabilidad económica, no lo manejaron bien políticamente, o sea, debían socializar para Claro, claro. eso. O sea, Eso el, fue un grave error. el déficit político incluye a la gente del gobierno, ¿no? Yo siempre he señalado
que el gran problema que tiene este gobierno es que el presidente de la República no tiene idea de la economía. Y cuando Sí, un presidente no sabe economía, no puede dictar políticas y decisiones claras a sus ministros. O sea, está quemando al gabinete, está quemando a Richard Martínez por no tener claro hacia dónde queremos ir. Entonces, en el primer trimestre del gobierno es una economía de izquierda, no sé, subsidiaria, estatal. A los siguientes 3 meses se va con los empresarios. Luego recula y se vuelve otra vez estatal. Luego se vuelve fondo monetarista. Después elimina los subsidios y ahora otra vez se vuelve asistencialista. Entonces, ¿a qué jugamos, no? sí, esa falta de confianza, porque la economía responde a factores de realidades y también a factores de confianza. Y la economía ecuatoriana ha generado mucha desconfianza en los últimos 13 años, prácticamente, en la que se ha espantado la inversión local, la inversión extranjera, no ha habido una estabilidad, un norte, y justamente estamos ahora pagando las consecuencias, viendo de dónde sacamos el dinero para poder afrontar las obligaciones que se han contraído, pero por otro lado, no se recorta la grasa del sector público, hay nivel jerárquico superior con altos sueldos, más de $5,000, y que es innecesario en muchos de los casos. Se puede recortar sin perjudicar las áreas sensibles de salud y educación, que obviamente son prioritarias, pero eso más el tema de subsidios, que políticamente hubo un desatino al tomar la decisión y luego al retroceder, eso generó la espiral también del riesgo país, que ahora está sobre los 3,000, 4,000 puntos casi. También nos castigaron con la calificación crediticia como país y estamos a un escalón del default según la calificación crediticia. Entonces es un escenario complejo. Así que yo también un poco aporto a esas respuestas tan categóricas, tan firmes, que es mejor no dorar la píldora y decir a los ecuatorianos la realidad, porque muchas veces la media del ecuatoriano no accede pues a un tercer nivel, a un cuarto nivel, como para poder tener elementos de juicio, para poder calificar y valorar a sus gobernantes, ¿no? Entonces sí, yo estoy completamente de acuerdo en que el tema del equipo económico, el equipo político han cometido error tras error, no se puede improvisar, son temas tan delicados que al final se traducen en indicadores económicos, sociales, y ahí tenemos, o sea, se sigue aumentando la tasa de desempleo y subempleo, la deuda pública impagable, el gasto público por las nubes. Entonces es un escenario muy, muy complejo. Y dentro de todo esto también, pues, justamente las preguntas iban en el sentido de qué podemos hacer como sociedad para poder dejar de lado tanta diferencia que a todos nos socializa unas pérdidas, para poder encontrar puntos en común de desarrollo, de disciplina, y evitar lo que ha pasado con grupos políticos de extrema izquierda que se han tomado Latinoamérica. Estoy hablando del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, que están atrás de esta serie de situaciones caóticas que se han vivido en los últimos meses en Chile, en Colombia, en Ecuador mismo. ¿Cuál es tu lectura respecto a esto? ¿Qué podemos hacer como sociedad para ya dejar de pensar en extrema derecha, extrema izquierda, sino ya pensar en función de bienestar social, de alcanzar un grado de desarrollo, de tener qué comer, independientemente de tendencias políticas? A ver, yo esperaría que esta crisis sanitaria que nos ha tocado a todos, a ricos y a pobres, a clase media, a gente que está en la oposición y gente que está en el gobierno, gente que es correísta y es anticorreísta, etcétera, etcétera. Yo creo que nos puede dejar una oportunidad como para lograr que en los próximos meses y quizás, si es que tenemos unos políticos responsables, la próxima campaña electoral sea un espacio interesante de debate más allá que de demagogia. Yo creo que ese espacio puede servirnos como para hacer un par de pactos, porque no vamos a salir adelante si no tenemos claro qué es lo que debemos proteger. Yo me atrevería a sugerir que ese gran pacto debería ser por el empleo. Sí creo que tras la crisis económica que va a generar esta enfermedad, empresarios, sindicalistas, empleados, trabajadores, empleadores, profesionales, todos hacemos un pacto por mantener el empleo. Yo creo que podríamos haber avanzado, si Dios quiere, el 50% de la tarea.
El resto yo creo que puede venir por, por añadidura, ¿no? No sé, me parece a mí que es el momento de hablar de lo que realmente es importante. Es decir, bueno, este país tiene que seguir trabajando luego de que salgamos de la cuarentena, que no sé si será en abril o será en mayo o será en 15 días, no tengo idea, pero tiene que volver a trabajar y para volver a trabajar tiene que recuperarse y para recuperarse tiene que no tener el microempresario problemas con quien paga el arriendo, a quien arrienda y no deberle a la persona a la que su empleado. Entonces ahí yo veo que es súper complejo, pero sí, yo creo que todos vamos en función de un interés común que es proteger el empleo y generar empleo, quizás sea un primer paso para que el resto de este ecosistema termine de engranar. Si vamos por un empleo en donde un sindicalista, un empresario y un trabajador se pongan de acuerdo, quizás eso hará que el correísmo, los socialcristianos, creo, el morenismo, los indígenas, digan sí, si vamos a ese acuerdo por el empleo, hay unos puntos mínimos sobre los cuales podríamos nosotros converger sin mayores problemas. Es decir, ok, hay que quitar la modalidad de contratación que tenemos porque eso le quita competitividad al empresario. Ok, perfecto. Eso implica que el empresario va a ser respetuoso con el empleador que no va, ya, ok, vamos a ir por ese lado. Ya. ¿Es necesario que los sindicatos hagan renunciamientos? Sí. O sea, ¿me entiendes? Yo creo que ahí me parece a mí que eso es fundamental. Ojalá después de esta crisis entendamos que la única arma que tiene el ecuatoriano para salir adelante es un empleo. Los subsidios, como tú ves, se evaporan cuando no hay dinero o se sobreregalan cuando hay dinero y eso no es seguro. Hemos vivido una economía ficticia durante tantos años y es difícil estrellarse contra el pavimento. Y creo que la única razón para poder tener esperanza es por lo menos pedir a este país que nos dé unas mínimas condiciones de empleo. Y si sobre eso quiere hablar el Fondo Monetario Internacional está bien, pero obliguemos a que toda la sociedad hable alrededor de ello. Yo creo que ese podría ser un gran punto. Porque de ahí, ¿qué más podemos pedir? Cárcel para los corruptos, no sé, paridad de género en las elecciones, o sea, ya Recuperar lo creo que todo eso más robado, se vuelve... que suena tan trillado y es imposible cuando ya se roba, ¿cómo se recupera si es que está en testaferros y ya está Sí, exacto. diluido el tema? Sí, sí, sí. Sí, yo creo que hay que pensar por lo más importante, que es el empleo. Cuidemos del empleo, tratemos de que el empleo no se deteriore, que es el único patrimonio de lo poquito que nos quedará después de esta crisis, que lo cuidemos, ¿no? De acuerdo, sí, excelentes Ujú. reflexiones. Y bueno, para concluir, no sé qué te parece, yo planteo un escenario, obviamente este gobierno pasará unos meses y estará de salida. No sé si es que tú concuerdas con algo. Desde mi modesto punto de vista, la actual constitución que tenemos es ultra garantista, ha fomentado muchas distorsiones y realmente a futuro, pues, el presidente de la República que vaya a suceder al actual presidente, pues requiere de instrumentos que le permiten en materia política, económica, social, pues hacer llevadero el tema. Realmente la economía social y solidaria llegó a ser inviable. Vemos ejemplos en Venezuela, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia mismo, que han estado maquillando cifras. Todos decían, excelente gestión de Evo Morales, ha creado reservas, pues hasta eso se les cae, porque también ha habido maquillaje de cifras. Y bueno, en ese sentido, ¿a ti qué te parece? La Constitución, empezando desde la Carta Magna del país, ¿será prudente llegar a hacer reformas que permitan una economía más abierta y también que generen más responsabilidad al ser humano para que sepa que no solamente tiene derechos, sino también obligaciones? ¿Cómo le ves tú el asunto? O sea, me parece que ese ha sido un debate que ha estado permanente no solo en los últimos años, sino me parece a mí que ha sido un debate permanente desde que se creó esta constitución, desde que se la debatió en el año 2007. Quienes fuimos muy críticos de esa constitución por un sinnúmero de aspectos, siempre pusimos los temas que tú topas como una alerta. No es que de pronto nos dimos cuenta de que la constitución tenía sus problemas. Mucha gente sí la votó, la apoyó y todo lo demás. Yo creo que, mira, como digo, me parece que el próximo presidente, que ya está a la vuelta de la esquina,
va a tener una tarea tan complicada como que es reactivar este país, que quizás esos temas, al menos como una idea de prioridad, no van a funcionar. Yo creo que si es que, me parece a mí que si es que en aras de lograr un acuerdo alrededor, por ejemplo, como mi idea, ¿no? Mi idea muy personal, alrededor del empleo, si alrededor del empleo se logran unos acuerdos importantes entre los agentes, ahí pues podría entrar ese escenario de reforma constitucional. Pero de ahí tratar de refundar el país con el riesgo que significa que eso sea un atajo para que regresen los grupos radicales que los gobernaron durante 10 años y volvamos todos a foja cero, me parece que es como complicado, ¿no? A Un mí me riesgo parece también. que sí, es un riesgo, es complicado. Sí, O sea, creo que este país, mal o bien, ha podido salir adelante con la constitución que tiene, un poco de productividad. Bueno, o sea, está bien. Tratemos al menos de cierta manera de enfocarnos en lo importante, ¿no? de Empezar acuerdo. por... Sí. Bueno, te agradezco la participación, mi estimado Carlos. Te felicito por la labor que realizas, que siempre es de informar, de crear una conciencia social para que las personas puedan entender de una manera más, digamos, amigable la problemática económica, social, política que involucra a nuestro país. Así que te felicito y te agradezco por la participación de hoy y será un gusto contar contigo a futuro con otras entrevistas. Muchas gracias, Andrés. Ya nos hemos de abrazar públicamente y personalmente cuando pase el temblor, como diría Cerati. Y lo Sí, importante sí es tratar de plantarle buena cara a estos momentos duros, que son momentos difíciles, que sean espacios para reencontrarnos en familia. Como decíamos ayer en mi programa, Urso Umberino decía, esta es una hecatombe que se surge en la familia y la familia es la que tiene que empezar a poner las cosas en orden. A ver, sentémonos a hacer presupuestos, a recortar gastos, a priorizar el dinero y sobre eso salir adelante poquito a poquito. Y quizás eso es lo que necesitemos, ¿no? de acuerdo, Sacudir, darnos cuenta de que es nuestra capacidad, la realidad sobre la cual pisamos la que nos debe dar el camino hacia adelante. No vivir esperanzados en un gobierno botarata, porque eso no nos lleva a ningún lado. de acuerdo. Y también yo complementaría con que el ciudadano, el ecuatoriano, por favor, tome conciencia y ya no cree más caudillismo, que eso hace mucho daño. Eso es complicadísimo, pero bueno, al menos lleguemos a acuerdos mínimos. Sí, de acuerdo. Ok. Muy Muchas bien, gracias. Andrés. Un Un gusto. abrazo a las Un fuerte órdenes, un saludo a abrazo. todos. Adiós. Igualmente. Adiós. Bye. Gracias.